Hola, 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 muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video. Argentina está nuevamente en la final del mundo después de vencer por 2-1 a Inglaterra por las semifinales de la Copa del Mundo. La verdad que este es un partido que todos sabemos muy bien que es mucho más que un partido de fútbol, ¿no? Por el contexto político, ya todos recordamos el partido de 1986, el histórico gol de Maradona con la mano y también el gol del siglo que se metió a prácticamente todo el equipo de Inglaterra en ese momento, y en ese momento estaba muy fresco todavía lo que había sucedido en la guerra de Malvinas. Y este enfrentamiento tiene mucha historia por ese motivo, ¿no? Por ese contexto político de la guerra de Malvinas. Y si bien Scaloni había declarado anteriormente que era solo un partido de fútbol, él bien sabía por dentro que era mucho más que eso. Pero me pareció bien que haya declarado eso de la misma manera que había declarado Bilardo antes de ese partido, en el 86. Y este partido la verdad que no nos falló, ya sea para el neutral, fue un partido impresionante por desde donde lo mires, ¿no? Es un poco difícil analizarlo porque fue un partido recontra emocionante, la verdad que tuvo de todo el partido y hay muchas veces que estas cosas tácticas pues, pasan a un segundo plano, ¿no? Pero bueno, yendo un poco más al partido, ¿no? La verdad que, ¿cómo llegan los dos equipos? Argentina llegaba sufriendo contra muchos rivales, pero obtenía el resultado de igual. Y también los Leones, o sea, Inglaterra, no, tampoco que era que estaban jugando un fútbol de maravilla. También había sufrido con Congo. Por ejemplo, México lo había superado durante la primera media hora y después se encontraron con dos goles gracias a la calidad de sus jugadores. Y tampoco hizo un partido extraordinario contra Noruega, que había desaprovechado una contra bárbara que hubiera sido el 2-0 para Noruega y lo pagó muy caro. Y, y tampoco Inglaterra me parecía un equipo que podía asustar mucho, pero claro, el tema es que como es un clásico del fútbol, por todas las cosas que mencioné anteriormente, es como que eso lo equiparó un poco, ¿no? Y yo creo que Argentina en el primer tiempo salió muy bien plantado, me pareció muy bien el cambio de Scaloni, de Simeone por De Paul, aunque De Paul en este tipo de partidos siempre deja el alma y juega muy bien. Es cierto que en los últimos partidos no estaba jugando muy bien, tuvo un mundial de mayor a menor, es la realidad. Y Simeone me parece que podía hacer bastante daño por ese sector y también ayudar mucho defensivamente a Argentina y eso lo cumplió. Esa función la pudo cumplir Simeone, por lo menos en la primera parte, ¿no? Alguien que sea una amenaza por afuera pero que también ayude con el retroceso, ya que Inglaterra juega con Gordon, que es un jugador bastante rápido, incluso creo que es el que más corrió en todo el mundial, tiene un estado físico impresionante, y incluso hoy metió el gol, ¿no? Y Argentina me pareció que salió mucho mejor que los otros partidos, ¿no? Mucho más inteligente, más ordenado, la mitad de cancha no tenía muchos espacios, estaba bien cerrado, Paredes, Enzo y McAllister, y estaba haciendo un partido bastante inteligente Argentina. E incluso me pareció levemente superior en la primera parte. Fue una primera parte bastante pareja. No se sacaron muchas diferencias, pero parecía que el partido se prestaba para que gane el que eh, encuentre algún detalle, algún error, y eso después llegó en el segundo tiempo, ¿no? Si bien Argentina para mí en los momentos de juego generó muchísimo más que Inglaterra, porque Inglaterra no tiene muchos jugadores para la generación de juego. Bellingham es un jugadorazo, y bueno, Rice también, pero la verdad que Anderson no es un jugador de ese estilo, y no es lo mismo que un jugador como Paredes, un jugador como Enzo, un jugador como McAllister. De la generación argentina se lo vio un poco superior. Y la verdad que Argentina salió muy bien. Muchísimo mejor de lo que vimos en los partidos pasados, ¿no? Y después en la segunda parte, para mí se siguió repitiendo lo mismo. Argentina estaba muy bien y llega una jugada que parecía de otro partido, pero bueno, el partido parecía que se iba a inclinar por algún detalle. Y le queda la pelota a Kane y intentó un bochazo largo. Tagliafico la rechazó tirando una chilena y quedó viva la pelota. Y después Rogers tiró el centro para que Anthony Gordon la empuje, que la verdad que le comió la espalda a Molina. Y Molina había hecho un buen primer tiempo, pero el gol es responsabilidad de él.
Y eso es lo malo que tiene Molina, ¿no? Que quizás Montiel defensivamente es un poco más responsable. En cambio, Molina apunta más a lo que es la parte ofensiva. Pero bueno, la verdad que el error lo cometió igual y fue gol de Inglaterra. Una jugada, una desatención ahí de Argentina. También un poco desafortunada la jugada, ¿no? Pues justo Tagliafico tiene una chilena y justo quedó viva ahí. Si la dejaba pasar, quizás la jugada era diferente, uno nunca sabe, ¿no? Pero Argentina después de eso, ya enseguida Enzo Fernández le puso un pase bárbaro a Giovanni Simeone y Spence volvió muy rápido y evitó rápidamente el empate. Pero Argentina es una de las virtudes que tiene este equipo argentino, que no se tira abajo después del gol. Y después del primer tanto de Inglaterra, el equipo lo siguió intentando. Es increíble cómo la albiceleste nunca se rinde. Después de la pausa de hidratación, ya para mí, Inglaterra, los 11 estaban metidos abajo del arco. No hubo ninguna situación de una contra, salvo una sola jugada, creo, que la defendieron muy bien. Y después Argentina lo metió en un arco y también los ingleses se tiraron muy atrás. Tuvo un planteo bastante como de susto, ¿no? Como que le agarraron miedo al partido, por no decir otra palabra, ¿no? Y Argentina empezó a dominar y Scaloni decidió hacer una modificación que en el momento parecía polémica y la verdad le salió de maravilla. Sacó a Paredes, lo puso a Nico González y para que Enzo juegue 5 y se haga cargo de todo el mediocampo. Y la verdad que Enzo, que ya estaba jugando un buen partido, después la rompió toda. Se hizo cargo de la mitad de cancha de la selección argentina. Metió un golazo después. Un partidazo descomunal de Enzo Fernández y ni hablar de Leo Messi, ¿no? Que Leo Messi que ya detectó que, bueno, ya no está para meterse a 5 como hacía antes, que llevaba la pelota supersónicamente, pero este partido detectó, bueno, que estaba más para tirar bochazos, para tirar centros, pases largos, y Messi empezó a crear juego. No es que la Argentina no lo tenía, pero cuando Messi se tira atrás y empieza a tirar pelotazos largos, porque ahí ya se dio cuenta que era una de las debilidades de Inglaterra, pero muchas situaciones de gol atajadas por Pickford. De Paul también, que fue suplente hoy, cuando entró lo hizo muy bien. Rodrigo de Paul entendió lo que tenía que hacer en el partido y jugó muy bien. Había puesto un centro a McAllister primer palo. Messi anteriormente le tiró un centro a Nico González, le atajó Pickford tras un gran cabezazo de Nico. Pero Argentina estaba ahí, estaba nada el empate. Y Enzo había rematado de afuera, la manoteó Pickford y se fue al córner. Y jugaron corto nuevamente y Messi se la dejó a Enzo y Enzo metió un golazo impresionante. Y Argentina tenía todo el ánimo del mundo. E Inglaterra había metido ya todos los cambios defensivos. Se había tirado atrás para aguantar el partido, pero la verdad que Inglaterra tuvo muchísimas falencias en las marcas y Argentina detectó muy bien eso. Y ni hablar Messi, que no dejó de tirar centros, y Pickford estaba salvando a Inglaterra. Y después llega el gol de Lautaro Martínez, una pelota que parecía que no iba a suceder mucho. Messi la fue a buscar igual, enganchó y tiene un centro de derecha. Y eso que no es su pierna hábil, pero como es el mejor de todos los tiempos, puede hacer lo que él quiere. Y le puso un centro espléndido a Lautaro Martínez, que Lautaro, como dije en mis anteriores análisis, entra mucho mejor desde el banco que yendo de arranque. Y hoy Lautaro tuvo el ingreso de su vida. Incluso recién acaba de declarar que le dijo a Facundo Medina que si entraba, que él ganaba el partido. Y así fue. Y así fue. Y un gol, pero recontra histórico. Y Argentina se lo llevó puesto. Para mí fue mucho más que solo garra, que personalidad o huevos. Fue muchísimo más que eso, porque obviamente Argentina puso eso, pero también lo hizo con juego. Lo hizo con juego. Con Egipto sí fue más garra y personalidad, pero esto fue a partir del juego. No, impresionante cómo la selección se levantó y en los últimos 20 minutos, pero la pasó por arriba a Inglaterra. Fue impresionante. Obviamente Inglaterra es un buen equipo, pero subestimó a la Argentina como la subestimaron muchísimas personas. Y la selección argentina, la albiceleste, está nuevamente en una final del mundo. Es la tercera vez en 12 años. Brasil 2014, Qatar 2022 y Estados Unidos, México y Canadá 2026.
Y el equipo de Scaloni va por más. Y es un equipo ganador que tiene hambre. Y no va a parar ahora. Va a querer conseguir ese título y va a ser un partido muy bravo con España porque tienen muchas características de juego parecidas del medio campo. Ni hablar España, los mediocampistas que tienen, ¿no? Pero muchas cosas tienen en común ambos técnicos, ya sea Luis de la Fuente y Lionel Scaloni. Pero la verdad que Argentina eh, la tienen que matar. Pero la tienen que matar, pero con todo para que la dejen sin vida. Porque Inglaterra hoy pensaron que con un gol ya estaba muerta Argentina y resurgió Argentina y se lo llevó puesto. Lo pasó por arriba. Y ya yendo un poco más al uno por uno, el Dibu Martínez, que para mí no tiene ninguna responsabilidad en el gol, y estuvo muy bien en los centros, y hoy la verdad que tuvo un partido correcto el Dibu. En el gol es más culpa de Molina, más que nada. Después Nahuel Molina, para mí tuvo un buen primer tiempo. Argentina había cubierto muy bien ese sector derecho que tuvo muchos problemas los partidos pasados. Y Simeone junto a Molina cubrieron muy bien toda esa banda derecha. Pero bueno, el gol vino de una desatención en Molina. Y eso le baja bastante al partido de Molina. En el segundo tiempo no estaba teniendo un buen rendimiento. Pero mejoró Molina respecto al partido anterior. Pero claro, o sea, el error ese lo deja bastante marcado en el partido de hoy, ¿no? Después el Cuti Romero, que es de los mejores centrales de la historia de la selección argentina, no tengo dudas de lo que digo. Es infernal el partido de juego. Todas las veces que lo marcó a Bellingham, no le dejó tocar una pelota. Y cuando Bellingham se escapaba, lo bajaba con falta. Por eso le dieron una amarilla. Eh, y también Kane estuvo prácticamente desaparecido. Solo apareció cuando se tiraba atrás, que Kane tiene eso, se tira atrás y pone unas pelotas bárbaras. Pero el Cuti hoy demostró el pedazo central que es y por qué los centrales argentinos y también los sudamericanos son muy diferentes a los europeos. Anticipaba todas el Cuti, te mete el cuerpo, pelea y torea con los rivales. La verdad que fue un partido muy emocionante el Cuti Romero. Después Lisandro Martínez, que está en un grandísimo nivel y nuevamente tuvo un gran partido. Y me pareció bien que después ingrese Otamendi porque como Argentina estaba insistiendo por arriba también, eh, Otamendi es muchísimo más alto que Licha y gana mejor en los duelos aéreos, en la realidad, pero cuando estuvo Licha en cancha, la verdad que jugó un grandísimo partido. Después Nicolás Tagliafico, que había marcado pero muy bien a Rogers y jugó un partido muy bueno, más que en el primer tiempo, que no le dejó tocar una a Morgan Rogers y es un partido espléndido, pero espléndido Tagliafico, que siempre cumple con la selección argentina, siempre, siempre. Y me pareció bien después el cambio de que saliera, porque ya estaba Nico González y se iba a ocupar de la banda izquierda. Y ya aparte también para dosificar un poco, y Argentina no estaba metiendo un arco. Y era necesario que salga para que Nico González se haga cargo ahí. Y también para meter a Lautaro Martínez, ¿no? Después vamos con Leandro Paredes, que hoy tuvo muy buen partido nuevamente. Estuvo muy ordenado el equipo argentino en el primer tiempo y muy bien cuando iba a trabar Paredes. Entendió este tipo de partido, jugó muy bien y jugó solamente 60 minutos. Porque Scaloni después lo sacó por Nico González y la verdad que Scaloni con ese cambio la clavó. Eh, Quizás en ese momento, incluyéndome, quizás ese cambio era cuestionado, pero la verdad que después le salió a la perfección. Pero cuando estuvo Paredes en cancha estuvo muy bien y no creo que salga el equipo porque ordena mucho a la selección argentina, también puede meter pelotas clave y entiende también mucho el juego, cuando pasarla para atrás, para los costados, para adelante. Y está teniendo un muy buen mundial Leandro Paredes. Vamos con Giuliano Simeone, que a mí me gustó bastante su partido. Para mí tenía que jugar sí o sí, porque Argentina necesitaba algo diferente, necesitaba un cambio en el equipo. Lastimar por afuera, algo que le genere una preocupación al rival. Obviamente no es Di María, ya sabemos que no va a tener gambeta, pero por lo menos que alguien que llegue ahí de sorpresa, y Scaloni lo entendió perfectamente y por ese motivo no jugó Rodrigo de Paul. Pero Simeone en líneas generales tuvo un partido correcto. Vamos con Alexis McAllister, que estuvo nuevamente muy cerca de convertir, tuvo un cabezazo que
pegó en el palo izquierdo, después un remate de afuera del área que nuevamente pegó en el palo. Y yo lo vi bastante activo y a Alexis y muchísimo mejor que en los partidos pasados, en la realidad. Y después Enzo Fernández, que hoy fue el mejor mediocampista lejos, y cuando las papas quemaban, apareció él nuevamente. Se hizo cargo del mediocampo y encima después del gol de Inglaterra le había puesto una pelota bárbara a Simeone y después en los últimos 20 minutos Enzo se estaba haciendo cargo de todo el equipo junto a Messi, metió un golazo de Comunal y es un mediocampista que no puede faltar nunca en el equipo, no puede faltar nunca en Enzo Fernández. Y me pareció muy bien la decisión de Scaloni de dejarlo en el equipo, porque es muy difícil sacarle en el mediocampo. Son todos muy buenos jugadores, pero la realidad es que no estaban teniendo un buen mundial. Y Enzo para mí estaba jugando bastante bien y tuvo un bajón Enzo Fernández, más que nada con Cabo Verde, por ejemplo, y con Austria. Bueno, con Egipto apareció los últimos 20 minutos, pero con Austria y con Cabo Verde no había jugado bien. Y hoy jugó pero un gran partido, excelso partido de Enzo Fernández. Vamos con Julián Álvarez, porque quiero dejar a Leo para el final. Julián, me gustó más el segundo tiempo que el primer tiempo, pero me pareció bien que juegue Julián por el tema de la presión. Siempre tiene que ir de arranque Julián. Desde lo táctico es muy importante para Argentina y obviamente para el ofensivo también. Casi convierte un gol que atajó Pickford. No se habló mucho de esa situación de gol, pero ante el gol de Inglaterra casi convierte Julián. Y eso, ahí ya asustó un poco a Inglaterra. Y es una amenaza constante Julián Álvarez, ¿no? No puede faltar nunca en el equipo Julián. Vamos con Lionel Messi, que se va a convertir en el único jugador en la historia de jugar 3 finales del mundo siendo titular. Así como escucharon, porque recordemos que Pelé, el Mundial de 62, se había lesionado y en ese Mundial había sido figura garrincha y Pelé solo jugó 2 partidos. Bueno, Messi va a jugar 3 finales del mundo en su carrera, si Dios quiere, si no le pasa nada hasta el domingo, ¿no? Y Messi hoy de vuelta, en el primer tiempo yo lo vi bastante activo con chispa. Hubo una jugada que le puso cuerpo a Kane. Y también lo vi muy activo a Messi, pero Messi fue muy inteligente porque Leo detectó que, bueno, no estoy para meter un gol. Bueno, obviamente Messi siempre puede meter un gol, ¿no? Pero se dio cuenta que estaba más para la generación de juego. Y generó muchísimo peligro con los centros. Y de vuelta detectó ahí esa debilidad de Inglaterra y no paró de tirar centros. Y bueno, la primera asistencia del córner para Enzo, es más mérito de Enzo ese gol obviamente. Y después lo que hizo para asistirlo a Lautaro con ese centro magnífico, se lo dejó en la cabeza. Y fue perfecto el centro, porque Inglaterra metió muchísimos defensores para justamente contrarrestar todos los centros. Pero muchas veces no es la solución meter muchos centrales y bueno, que sea lo que Dios quiera, ¿no? Y así rechazan de arriba. Y tuvo muy floja Inglaterra del juego aéreo, muy floja. No. Y Messi detectó eso y llegó el gol de la victoria y allá a Messi, cuando pensamos que no le podíamos pedir más, llegó a este mundial como bueno, va a ser un mundial para el disfrute, qué sé yo, y se lo está tomando en serio. O sea, no. La gente que dudaba de Messi es una cosa impresionante. O sea, que iba a tener un mundial más o menos y lleva 8 goles y 4 asistencias. Ya superó sus números que tenía en Qatar. Pues en Qatar tenía 7 goles y 3 asistencias. Bueno, ahora tiene 8 goles y 4 asistencias. Es una locura lo que está haciendo Messi este mundial. Con 39 años. Nunca hubo un jugador en la historia que tenga tanta vigencia como este animal, como este fuera de serie. Así que a Leo le tenemos que agradecer toda la vida por todo el fútbol que nos entrega. Es maravilloso lo que hace y es muy emocionante. La verdad que uno se pone a pensar todos los que dudaron de Messi hace muchísimos años atrás, incluso el Mundial de Rusia, habían dicho que bueno, este es su último Mundial porque solamente va a renunciar de vuelta y qué sé yo, y va a llegar viejo, entre comillas, al Mundial de Qatar y después al próximo Mundial de Estados Unidos ni lo juega. No, mentira. Jugó un mundial con 35 años, la descosió toda. Y todos recordamos a Zidane jugando un mundial descomunal con 34 y no lo ganó. Bueno, Messi con 35 ganó un mundial siendo la máxima figura. Y ahora con 39 años ya de vuelta está en una nueva final del mundo. Y vamos a ver qué es lo que va a hacer el domingo. Vamos con los que ingresaron. Nico González, que había entrado por Paredes.
Tuvo muy buen ingreso, Nico González casi convierte. Y es el cambio que siempre le resulta a Scaloni. Generando mucho peligro. También tuvo otro cabezazo que supuestamente estaba en offside. Nuevamente un gran centro de Messi. Y pasó por al lado del palo. Pero tuvo muy buen ingreso Nico González y le generó muchísimo peligro. Pero destrozos a Inglaterra por ese sector, ¿no? La verdad que cuestionamos mucho su determinación. Pero siempre genera peligro Nico González. Y es un jugador que es un jugador de equipo, que es importante tener un jugador así en el equipo. Después ingresó Montiel por Molina, un cambio de vuelta lógico, lo viene haciendo casi todos los partidos, para cubrir un poco defensivamente, después del error de Molina. Pero Montiel también va al ataque, no es que no va al ataque, ¿no? Y personalmente yo lo estoy viendo mejor a Montiel en los últimos partidos que Molina. Bueno, vamos a ver qué decide Scaloni para el domingo en la final contra España. Pero Montiel tuvo un buen ingreso, me gustó mucho. Su ingreso con personalidad. La verdad que buen ingreso de el Cachete Montiel. Y después Otamendi, que entró para ganar arriba porque era necesario que alguien gane arriba. Porque Argentina detectó que era vital lastimar a Inglaterra por esa vía. Y bueno, Otamendi entró justamente porque tiene más altura. Aparte, Lisandro tenía amarilla. Y si en caso de que hubiera alguna contra, era un poco arriesgado tener los dos centrales con amarilla. Y ese cambio me pareció lógico. Después Rodrigo De Paul, que De Paul tuvo un ingreso muy bueno. La verdad que en estos pocos minutos se lo vio muchísimo mejor que en los partidos anteriores. Le puso un centro bárbaro a McAllister que pegó en el palo. Y De Paul entendió cómo se tenía que jugar el partido. De Paul es un jugador que entiende cómo se juegan estos partidos. Y por más que jugó pocos minutos, fue importante. A mí me da mucha bronca porque juega algunos partidos más o menos, algunos partidos malos, lo critiquen con cosas extra futbolísticas. Uno puede criticar y decir, bueno, la verdad que está jugando mal, es la realidad, y por ese motivo también salió del equipo, y hoy ingresó y lo hizo muy bien. Y por último, Lautaro, que había entrado por Tagliafico, y Lautaro Martínez es el héroe de la noche, junto a Messi y a Enzo Fernández. Es un gol que soñó toda su vida. Es un jugador que luchó muchísimo para llegar bien a este mundial. Porque el mundial pasado había llegado con molestias físicas y había errado muchos goles y no tuvo su mundial esperado. Y a este mundial llegó muy bien físicamente. Y algunos lo seguían criticando. Y Lautaro lleva 3 goles en este mundial y este gol fue el más importante de todos, pero sin lugar a dudas, y tuvo un grandísimo ingreso. Lautaro se convirtió en el héroe de la noche y es muy emocionante lo que declaró después el partido. Esto ya sé que es algo extra futbolístico, pero me emociona ver a jugadores con historias de vida bastante complicadas y que llegaron a la primera división y puedan realizar sus sueños, ¿no? Pero bueno, la selección argentina sacó adelante un partido muy bravo nuevamente, pero lo hizo con juego. No lo hizo solo con garra, lo hizo con juego y va a jugar una nueva final del mundo el domingo contra España. Va por el bicampeonato y muy pocos equipos lograron el bicampeonato, solo Italia y Brasil. Italia en 34 y en 1938 y Brasil en 1958 y 1962. Y Argentina se puede convertir en el tercer equipo que lo haga. Así que vamos a ver qué sucede, pero hoy es un día para disfrutar esta victoria que es muy importante para el pueblo argentino y hay mucha gente que quería ganar hoy y ya está, pero Argentina es un equipo que tiene hambre y va a competir, como dice Scaloni, va a competir hasta la última gota de sudor. Así que bueno, les agradezco mucho por ver el video, suscríbanse, dejen su me gusta y nos vemos hasta la próxima. Chau chau, hasta luego.